Mi nombre es Alba, y durante 26 años he sido la hija invisible de la familia. Mientras mi hermana mayor, Sofía, brillaba con sus títulos universitarios y su exitosa carrera como abogada, y mi hermano menor, Diego, era el consentido que podía hacer cualquier travesura sin consecuencias, yo permanecía en las sombras, observando cómo mis padres repartían su amor y reconocimiento como si yo no existiera. Desde pequeña aprendí que mis logros pasaban desapercibidos. Cuando saqué mi primera calificación perfecta en matemáticas a los 8 años, mamá apenas levantó la vista del periódico para murmurar un «¡Qué bien, hija!», antes de volcarse en celebrar que Diego había logrado atarse los cordones solo. Cuando gané el concurso de escritura de la escuela a los 12 años, papá llegó tarde a la ceremonia porque tenía que llevar a Sofía a comprar un vestido para su graduación de secundaria. Los años pasaron y el patrón se mantuvo intacto. Sofía era la estrella académica, la que haría carrera, la que les daría nietos profesionales exitosos. Diego era el bebé eterno, el que necesitaba protección y mimos constantes, el que podía fallar 1000 veces y siempre tendría otra oportunidad. Y yo era simplemente Alba, la del medio, la que estaba ahí pero no brillaba lo suficiente como para merecer atención especial. Cuando cumplí 18 años, decidí estudiar diseño gráfico, una carrera que mis padres consideraron poco seria comparada con la carrera de derecho que había elegido. Sofía, ¿diseño gráfico?, había preguntado papá con ese tono de decepción que ya conocía tan bien. Eso no es una carrera de verdad, Alba. Deberías estudiar algo más estable, como administración o contabilidad, pero por una vez en mi vida mantuve mi decisión. Era lo único que realmente me apasionaba. Durante la universidad, trabajé medio tiempo en una cafetería para costear mis materiales y gastos personales, mientras mis padres pagaban completamente los estudios de posgrado de Sofía y le daban una generosa mensualidad a Diego para sus gastos universitarios, aunque la mitad del tiempo lo gastaba en videojuegos y salidas con amigos. Cuando pedí ayuda para comprar una computadora nueva porque la mía se había descompuesto justo antes de los exámenes finales, la respuesta fue: ya tienes demasiados gastos, Alba. Aprende a administrarte mejor. Fue durante esos años universitarios que descubrí mi verdadero talento. No solo era buena en diseño gráfico, tenía una habilidad natural para entender lo que las empresas necesitaban comunicar visualmente. Mis profesores comenzaron a recomendarme para proyectos freelance, y poco a poco fui construyendo una cartera de clientes. Al principio eran trabajos pequeños, logos para pequeños negocios, flyers para eventos locales, diseño de menús para restaurantes familiares, pero trabajaba incansablemente. Mientras Sofía salía con sus amigas abogadas a bares elegantes y Diego pasaba las tardes jugando en línea, yo me quedaba despierta, hasta altas horas perfeccionando cada proyecto, estudiando tendencias de diseño, aprendiendo nuevos programas, construyendo mi marca personal. Nunca hablé de esto en casa porque había aprendido que mis esfuerzos eran minimizados o ignorados. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una agencia de publicidad local. El sueldo no era extraordinario, pero me permitía ser independiente. Rentaba un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y había convertido la segunda habitación en mi oficina personal, donde seguía tomando proyectos freelance por las noches y fines de semana. Mis padres asumieron que simplemente tenía un trabajito de diseñadora y nunca mostraron interés en los detalles. Mientras tanto, Sofía había conseguido un puesto en un prestigioso bufete de abogados y se había casado con otro abogado exitoso. Era la estrella indiscutible de las reuniones familiares. Siempre tenía anécdotas interesantes sobre casos importantes, vacaciones exóticas y planes de comprar una casa en el exclusivo barrio de Las Lomas. Diego, por su parte, había cambiado de carrera 3 veces y actualmente estudiaba su cuarta opción mientras vivía en casa de mis padres, quien le cocinaban, le lavaban la ropa y le daban dinero para sus gastos sin cuestionarlo. Durante las cenas familiares de los domingos, yo era prácticamente un mueble más. Sofía dominaba la conversación hablando de sus éxitos profesionales. Diego contaba sus aventuras universitarias y yo me limitaba a escuchar y servir agua cuando alguien necesitaba. Si intentaba comentar algo sobre mi trabajo, la conversación rápidamente se desviaba hacia otros temas más interesantes. La situación llegó a su punto más doloroso durante la cena de cumpleaños número 55 de papá, hace exactamente 6 meses. Habíamos decidido celebrar en casa, con toda la familia extendida, tíos, primos, abuelos. La mesa estaba llena, el ambiente era festivo y, como siempre, Sofía era el centro de atención contando sobre un caso importante que había ganado recientemente. Sofía siempre ha sido nuestra estrella, había dicho papá,
levantando su copa de vino. Desde pequeña sabíamos que llegaría lejos. Y miren ahora, asociada junior en el bufete más prestigioso de la ciudad. Todos aplaudieron y brindaron por Sofía, quien sonreía radiante recibiendo las felicitaciones. Después se volcaron hacia Diego. «Y nuestro Diego», continuó papá, «tan creativo, tan lleno de ideas. Sé que va a encontrar su camino y va a sorprendernos a todos. Más aplausos, más sonrisas, más atención para el hijo menor que a los 24 años aún no había terminado una carrera, pero seguía siendo tratado como un niño prodigio en potencia». Yo permanecí en silencio, como siempre, esperando tal vez una mención, una palabra de reconocimiento, pero no llegó. En su lugar, mi tío Roberto, quien siempre había tenido la costumbre de hacer comentarios incómodos después de unas copas de más, decidió dirigirse hacia mí. «Y Alba», dijo, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, «nuestra Alba siempre tan callada, dime, ¿qué has estado haciendo últimamente? Porque honestamente, parece que nunca haces nada útil. Solo vives en tu mundo de dibujitos y colores». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí, algunas con lástima, otras con curiosidad mórbida, esperando mi reacción. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Mis padres no. Dijeron nada para defenderme. Sofía miró hacia otro lado, aparentemente incómoda, pero no lo suficiente como para intervenir. Diego siguió comiendo como si nada hubiera pasado. «Roberto tiene razón», había agregado mi prima Laura, la hija de mi tía Carmen, quien siempre había competido conmigo desde la infancia. «Alba siempre ha sido la rara de la familia. Mientras nosotras construimos carreras serias y familias, ella sigue jugando con computadoras como si fuera una adolescente». Las risas que siguieron fueron como puñaladas. No eran risas maliciosas exactamente, pero sí esa risa incómoda que surge cuando alguien dice algo cruel, pero todos pretenden que es gracioso para no lidiar con la tensión del momento. Miré a mis padres esperando que dijeran algo, cualquier cosa, en mi defensa. Pero papá simplemente tomó otro sorbo de vino y mamá comenzó a recoger los platos como si no hubiera escuchado nada. Me disculpé murmurado algo sobre el baño y salí de la casa. Una vez en mi auto, las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente fluyeron libremente. No eran solo lágrimas por lo que había pasado esa noche, sino por 26 años de sentirme invisible, de ser minimizada, de tener mis esfuerzos y logros ignorados sistemáticamente por las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Conduje hasta mi apartamento y me encerré en mi oficina, rodeada de mis diseños, mis premios de agencias locales que nadie en mi familia sabía que existían, mis certificaciones de cursos especializados que había tomado con mi propio dinero, las cartas de agradecimiento de clientes satisfechos que guardaba en una caja especial. Todo lo que había logrado, todo lo que había construido, existía en completo aislamiento de mi familia. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a vivir buscando su aprobación o reconocimiento. Iba a enfocarme completamente en mi carrera y en demostrarme a mí misma lo que valía, sin importar si ellos lo veían o no. Durante los siguientes 6 meses, trabajé como nunca antes había trabajado en mi vida. Había estado desarrollando en secreto una propuesta para una campaña publicitaria integral para una cadena de restaurantes que estaba expandiéndose a nivel nacional. Era un proyecto enorme que había consumido mis noches y fines de semana durante casi un año. La propuesta incluía no solo el diseño visual completo de la nueva identidad de marca, sino también una estrategia de marketing digital, diseño de espacios, comerciales, uniformes para empleados y hasta el diseño de empaques para servicio a domicilio. Cuando finalmente presenté la propuesta, los ejecutivos de la cadena quedaron impresionados. No solo aceptaron mi propuesta completa, sino que me ofrecieron un contrato exclusivo por 2 años para manejar toda su imagen corporativa, con un valor que triplicaba mi salario anual en la agencia. Además, la campaña que diseñé llamó la atención de otras empresas y comenzaron a lloverme propuestas para proyectos similares. En cuestión de 3 meses, mi pequeño negocio freelance se había convertido en una consultora de branding con 3 empleados y una lista de espera de clientes. Renté una oficina en el distrito financiero de la ciudad, contraté a una asistente y a 2 diseñadores junior e invertí en el equipo más avanzado disponible. Mi facturación mensual superaba lo que muchos profesionales ganaban en un año completo, pero lo más importante no era el dinero, sino el reconocimiento profesional. Un artículo sobre mi trabajo apareció en la revista de negocios más importante del país, titulado «La joven empresaria que está revolucionando el branding corporativo». Fui invitada a dar una conferencia en el Congreso Nacional de Publicidad y Marketing, una universidad prestigiosa.
me ofreció dar clases de diseño estratégico en su programa de posgrado. Durante todo este tiempo, mantuve mi silencio familiar. Seguía asistiendo a las cenas de los domingos. Seguía escuchando las historias de éxito de Sofía y las excusas creativas de Diego para explicar por qué había abandonado otra carrera. Seguía siendo tratada como la hija que jugaba con computadoras y que nunca hacía nada útil. Pero había algo diferente en mí. Ya no me dolían sus comentarios porque había encontrado mi propio valor y mi propio lugar en el mundo. Cuando mi tío Roberto hacía sus comentarios sarcásticos sobre mi trabajo de diseñadora, yo simplemente sonreía y cambiaba de tema. Cuando mis padres hablaban con orgullo de los logros de Sofía, mientras ignoraban completamente mi existencia, ya no sentía esa punzada de dolor familiar. Había construido una vida y una identidad completamente independientes de su aprobación. El momento de la verdad llegó hace exactamente una semana, durante otra cena familiar, esta vez para celebrar que Diego finalmente había decidido qué quería estudiar ahora: marketing digital, porque había escuchado que era el futuro y se podía ganar mucho dinero sin tanto esfuerzo. Como siempre, mis padres estaban eufóricos con su nueva decisión y hablaban de sus planes como si fuera la idea más brillante que hubieran escuchado jamás. Diego tiene visión, decía mamá, sirviendo una segunda porción de postre a su hijo consentido. Siempre ha sabido identificar las oportunidades. El marketing digital está en auge y él va a aprovechar esa onda. Exacto, agregaba papá. Diego tiene ese instinto natural para los negocios, no como ciertas personas que se conforman con trabajitos sin futuro. La indirecta era claramente dirigida hacia mí, aunque como siempre, evitó mencionar mi nombre directamente. Sofía, mientras tanto, había anunciado que el bufete donde trabajaba la había seleccionado para liderar la expansión a una nueva ciudad, lo cual significaba una promoción importante y un aumento considerable de sueldo. Van a abrir una oficina en Monterrey y quieren que yo la dirija, había explicado con evidente orgullo. Será un desafío enorme, pero creo que estoy lista para dar ese paso. La familia entera había aplaudido y brindado por el nuevo logro de Sofía. Era el tipo de reconocimiento que yo había soñado recibir alguna vez, la admiración genuina y el orgullo familiar que nunca había experimentado en carne propia. Fue entonces cuando mi tío Roberto, fiel a su costumbre de hacer comentarios inoportunos, decidió dirigirse hacia mí nuevamente. «Alba», dijo con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien, «¿y tú qué planes tienes? ¿Vas a seguir con tus dibujitos para siempre? Porque honestamente, ya tienes 26 años y parece que nunca haces nada útil. Mira a tus hermanos, construyendo carreras de verdad, mientras tú sigues jugando con colores en una computadora». Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. En lugar del silencio familiar habitual, mi prima Laura decidió sumarse al ataque. «Roberto tiene razón», había dicho mientras jugaba con su anillo de compromiso, un gesto que había perfeccionado para mostrar su superioridad como mujer próxima a casarse. «Alba siempre ha sido la rara de la familia. Mientras todas nosotras hemos construido vidas serias, ella sigue viviendo en su mundo de fantasía, haciendo trabajitos sin importancia». «No son trabajitos sin importancia», intervino mi tía Carmen, aunque su tono no era exactamente defensivo. «Estoy segura de que Alba hace su mejor esfuerzo con sus pequeños proyectos. El problema es que nunca los compartir con nosotros. Siempre tan reservada, tan misteriosa, como si fuera demasiado orgullosa para hablar de sus dibujitos». Lo que siguió fue una avalancha de comentarios similares. Cada familiar presente tenía algo que agregar sobre mis trabajitos sin futuro, mi falta de ambición, mi negativa a crecer y asumir responsabilidades de adulta. Hablaban de mí como si no estuviera presente, analizando mis fallas y deficiencias como si fueran expertos en mi vida. Durante todo esto, mis padres permanecieron en silencio, no me defendieron. No interrumpieron la conversación, no mostraron ninguna incomodidad con el hecho de que su hija estuviera siendo humillada públicamente por su propia familia. Simplemente continuaron cenando como si nada estuviera pasando, como si fuera perfectamente normal que yo fuera el blanco de las críticas y burlas familiares. Sofía miró su teléfono durante todo el intercambio, aparentemente más interesada en sus mensajes que en defender a su hermana. Diego continuó comiendo su postre,
ajeno al daño que se estaba causando a mi alrededor. Era como si yo fuera completamente invisible, excepto cuando necesitaban un objeto sobre el cual volcar sus juicios y críticas. Finalmente, cuando el bombardeo de comentarios negativos llegó a su fin, mi tío Roberto decidió dar el golpe de gracia. Alba, dijo con esa sonrisa condescendiente que ya había aprendido a odiar, creo que es hora de que madures y busques una carrera de verdad. Ya no eres una niña que puede jugar todo el día. Necesitas encontrar un trabajo estable, con beneficios, con futuro. Deja ya esos jueguitos de diseño y ponte seria con tu vida. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era solo la pausa incómoda habitual, sino algo más denso, más expectante. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando mi reacción. Algunos probablemente esperaban que me pusiera a llorar y saliera corriendo, como había hecho tantas veces antes. Otros tal vez anticipaban una explosión de ira y reproches, pero lo que hice fue algo completamente inesperado. Sonreí, no una sonrisa forzada o tensa, sino una sonrisa genuina, tranquila, llena de una confianza que nunca antes había mostrado en esas reuniones familiares. Me levanté de mi silla, caminé hacia mi bolso y saqué mi teléfono. ¿Saben qué? Dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Tienen razón. Es hora de que sepan exactamente lo que he estado haciendo todos estos años. Es hora de que conozcan mis trabajitos sin importancia y mis dibujitos de colores. Abrí mi teléfono y comencé a mostrarles fotos de mi oficina en el distrito financiero. Los rostros alrededor de la mesa comenzaron a cambiar de expresión cuando vieron las instalaciones modernas, los equipos de última tecnología, el equipo de diseñadores trabajando en múltiples proyectos simultáneamente. Esta es mi empresa, expliqué mientras deslizaba las fotos. MG Branding Solutions. La fundé hace 8 meses y actualmente empleamos a 12 personas a tiempo completo. Tenemos oficinas en el piso 25 del edificio corporativo central y una lista de espera de 6 meses para nuevos clientes. La expresión de sorpresa comenzó a aparecer en algunos rostros, pero aún podía ver escepticismo en otros. Continué mostrando evidencia de mi éxito, las fotos de mis reuniones con CEOs de empresas multinacionales, las campañas publicitarias que había diseñado y que ahora estaban en vallas publicitarias por toda la ciudad, los premios de la industria que había ganado en los últimos meses. ¿Ven este logo?, pregunté, mostrando la identidad corporativa que había diseñado para una cadena de supermercados. Lo ven todos los días cuando van al supermercado, pero nunca supieron que lo diseñé yo. ¿Y esta campaña? Mostré los anuncios de una empresa de tecnología que habían estado en televisión durante los últimos 3 meses, también mía. Y este diseño de packaging era para una marca de productos cosméticos que se vendía en todas las farmacias del país. También salió de mis dibujitos sin importancia. El silencio en la mesa ahora era completamente diferente. Ya no era el silencio incómodo de alguien siendo humillado, sino el silencio atónito de personas que se daban cuenta de que habían juzgado completamente mal a alguien. Podía ver cómo algunos familiares comenzaban a intercambiar miradas confusas, tratando de procesar esta nueva información, pero no había terminado. Saqué mi laptop de mi bolso y la conecté al televisor de mis padres. Déjenme mostrarles. Algo más, dije mientras cargaba un video. Era un documental de 15 minutos que había producido un canal de negocios sobre empresarios jóvenes exitosos, y yo era una de las protagonistas principales. Mientras el video se reproducía, mostrando mi oficina, mis empleados, mis proyectos más importantes y entrevistas con clientes satisfechos hablando sobre el impacto de mi trabajo en sus negocios, la expresión en los rostros de mi familia evolucionó desde la sorpresa hasta el asombro completo. Cuando llegó la parte donde el narrador mencionó que mi empresa había facturado más de 2 millones de pesos en su primer año de operación, escuché varios jadeos alrededor de la mesa. El año pasado, continué cuando el video terminó, fui nombrada empresaria joven del año por la Cámara de Comercio. La semana que viene viajo a Nueva York a presentar una propuesta para manejar la imagen corporativa de una empresa estadounidense que se está expandiendo a América Latina. Si ganamos ese contrato, tendré que abrir oficinas en 3 países más. Saqué mi teléfono nuevamente y mostré las fotos de la ceremonia de premiación, donde estaba vestida elegantemente, recibiendo el reconocimiento de las autoridades locales y empresarios importantes de la ciudad. En las fotos se podía ver claramente el orgullo en mi rostro, la confianza en mi postura, el respeto en las miradas de quienes me rodeaban. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto?, pregunté, guardando mi teléfono y mirando directamente a mi tío Roberto, quien ahora parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca, sin poder articular palabra. Es que todo lo logré completamente sola, sin ayuda financiera, sin conexiones familiares,
sin que nadie creyera en mí. Mientras ustedes estaban seguros de que era una fracasada que jugaba con dibujitos, yo estaba construyendo un imperio. Mi prima Laura, quien minutos antes había sido tan elocuente criticando mis trabajitos sin futuro, ahora parecía haberse tragado la lengua. Mi tía Carmen miraba alternativamente las fotos en el televisor y mi rostro, como tratando de reconciliar la imagen de la Alba fracasada que tenía en su mente con la realidad de la Alba exitosa que tenía enfrente. Pero lo que más me impactó fueron las expresiones de mis padres. Por primera vez en mi vida, los vi mirándome con algo que podría describirse como respeto genuino. No era lástima, ni condescendencia, ni tolerancia paciente. Era respeto real, el tipo de respeto que siempre habían mostrado hacia Sofía, pero nunca hacia mí. Alba, dijo papá finalmente, y su voz sonaba diferente, menos segura, casi tímida. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, no por la pregunta en sí, sino por la respuesta que tendría que dar, porque durante 26 años respondí con una calma que no sabía que poseía, cada vez que intenté compartir algo sobre mi trabajo, sobre mis proyectos, sobre mis sueños. Fui minimizada, ignorada o directamente burlada. Aprendí que mis logros no eran importantes para ustedes, así que dejé de compartirlos. Miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona que había participado en la humillación de minutos antes. Roberto, hace 6 meses, cuando dijiste que nunca hacía nada útil, acababa de firmar el contrato más grande de mi carrera. Laura, cuando me llamaste la rara de la familia, yo estaba siendo entrevistada para la portada de una revista de negocios. Carmen, cuando dijiste que mis proyectos eran pequeños trabajitos, mi empresa ya empleaba a 8 personas y tenía una lista de espera de 3 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido lejano del refrigerador, el sonido de mi propia respiración. Nadie parecía saber qué decir o cómo reaccionar ante esta revelación. Sofía fue la primera en recuperar la voz. Alba, dijo, y por primera vez en años, su tono hacia mí no tenía ni condescendencia ni indiferencia. Yo no tenía idea. Felicitaciones. Realmente es impresionante lo que has logrado. Era un reconocimiento genuino, y lo aprecié, pero también llegaba muy tarde. Gracias, Sofía, respondí, aunque debo admitir que habría significado mucho más escuchar esas palabras hace algunos años, cuando realmente las necesitaba. Diego, quien durante toda la conversación había permanecido en silencio, finalmente alzó la vista de su plato. Alba, dijo con una voz que sonaba más madura de lo que le había escuchado jamás. Lamento todo lo que hemos dicho. Lamento no haber prestado atención a lo que realmente estabas haciendo. Es increíble. Y me siento avergonzado de no haberlo sabido. Su disculpa era sincera, y pude ver en sus ojos que realmente se sentía mal por haber sido parte del problema. Diego siempre había sido inconsciente más que malicioso, mimado y egoísta, pero no necesariamente cruel. Su disculpa me conmovió más de lo que esperaba. Pero fueron mis padres quienes más me sorprendieron. Mamá tenía lágrimas en los ojos cuando finalmente habló. Alba, mi amor, dijo con voz quebrada, no sé cómo pedirte perdón, no sé cómo explicar por qué no vimos lo que estaba pasando justo enfrente de nosotros. Estamos tan orgullosos de ti, tan increíblemente orgullosos, y lamentamos profundamente haber sido tan ciegos. Papá asintió vigorosamente. Tu madre tiene razón. Hemos sido unos tontos, unos padres terribles. Lo que has logrado es extraordinario, y el hecho de que lo hayas hecho completamente sola, sin nuestro apoyo, hace que sea aún más impresionante. No merecemos tu perdón, pero esperamos que algún día puedas dárnoslo. Esas eran las palabras que había soñado escuchar durante décadas, pero ahora que finalmente las tenía, me daba cuenta de que ya no las necesitaba de la misma manera. Había encontrado mi propio valor, mi propia fuente de validación, mi propio sentido de propósito. Su reconocimiento era bienvenido, pero ya no era esencial para mi felicidad o autoestima. Agradezco sus disculpas, dije finalmente, y los perdono, porque guardar resentimiento solo me haría daño a mí. Pero quiero que entiendan que las cosas han cambiado. Ya no soy la Alba invisible que se conformaba con migajas de atención. Soy una empresaria exitosa, con responsabilidades importantes, y una vida llena de propósito. Si quieren ser parte de mi vida de ahora en adelante, va a tener que ser como iguales, con respeto, mutuo, no como la pariente problemática que hay que tolerar. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que habíamos tenido como familia. Por primera vez, hablamos como adultos, sin jerarquías basadas en favoritos familiares o percepciones obsoletas. Mis padres hicieron preguntas genuinas sobre mi trabajo,
mostraron interés real en mis proyectos futuros. Pidieron detalles sobre cómo había logrado construir mi empresa desde cero. Sofía, por su parte, admitió que había estado tan enfocada en su propia carrera que nunca había prestado verdadera atención a lo que yo estaba haciendo. Siempre asumí que eras feliz con tu trabajo de diseño, dijo. Nunca imaginé que estabas construyendo algo tan grande. Me siento terrible por haber sido tan dismissive. Diego fue aún más lejos en sus disculpas. Alba, dijo, me doy cuenta de que he sido un hermano terrible. He estado tan acostumbrado a recibir atención y apoyo que nunca me detuve a pensar que tú no estabas recibiéndolo. Mismo, quiero cambiar eso. Quiero conocer realmente a la persona increíble que eres. Incluso mi tío Roberto, quien había iniciado toda la debacle con sus comentarios crueles, se acercó a mí antes de irse esa noche. Alba, dijo con una humildad que nunca le había visto. Soy un viejo tonto que habla demasiado y piensa muy poco. Lo que has logrado es extraordinario y lamento profundamente haberte subestimado. Espero que puedas perdonar a tu tío idiota. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé un momento a solas con mis padres. Estábamos sentados en la sala, en un silencio que por primera vez en años no era incómodo, sino contemplativo. Alba, dijo papá finalmente, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos a lo que nuestra propia hija estaba logrando? Era una pregunta compleja, con una respuesta aún más compleja. Creo que veían lo que esperaban ver, respondí. Sofía siempre fue la académica brillante, la que seguía un camino tradicional de éxito. Diego, siempre, fue el bebé que necesitaba cuidado y protección. Y yo era simplemente Alba, la del medio, la que no encajaba claramente en ninguna categoría. Fue más fácil asumir que era mediocre que investigar qué estaba realmente haciendo con mi vida. Mamá negó con la cabeza. No es excusa, dijo. Como padres, era nuestra responsabilidad conocer y apoyar a todos nuestros hijos por igual. Fallamos contigo de la manera más fundamental posible. Tenía razón, por supuesto, pero guardar rencor no iba a cambiar el pasado ni mejorar mi futuro. Lo importante ahora, dije, es cómo seguimos de aquí en adelante. Si realmente quieren ser parte de mi vida, van a tener que hacer un esfuerzo consciente para conocer quién soy realmente, no quien asumieron que era. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Por un lado, me sentía validada de una manera que nunca había experimentado. Finalmente, mi familia conocía la verdad sobre mis logros y mi éxito. Por otro lado, había una parte de mí que se sentía extrañamente vacía. Durante tantos años había fantaseado con este momento. Había imaginado cómo sería demostrarles lo equivocados que estaban. Pero ahora que había sucedido, me daba cuenta de que mi felicidad ya no dependía de su aprobación. Los días siguientes fueron surrealistas. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares que querían felicitarme, disculparse o simplemente charlar sobre mi trabajo. Primos que hacía años no me dirigían la palabra, de repente querían invitarme a almorzar. Tías que antes me ignoraban completamente, ahora me enviaban mensajes preguntando sobre mis proyectos. Era como si de la noche a la mañana hubiera pasado de ser invisible a ser la estrella de la familia. Sofía me llamó al día siguiente de la cena. Alba, dijo con una voz que sonaba diferente, más humilde. ¿Podríamos almorzar esta semana? Me gustaría conocerte mejor. La verdadera Alba, no la versión que tenía en mi cabeza. Era una propuesta que años atrás habría aceptado inmediatamente, desesperada por cualquier muestra de interés de mi hermana mayor. Pero ahora me encontré dudando. Sofía, respondí, agradezco que quieras acercarte, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Durante décadas fui invisible para ti. No puedo simplemente fingir que eso no pasó porque ahora sabes que tengo éxito. Hubo una pausa larga en la línea. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes todo el derecho de estar resentida conmigo. Solo espero que algún día me des la oportunidad de demostrar que puedo ser la hermana que debería haber sido desde el principio. Diego fue más directo en su acercamiento. Apareció en mi oficina sin avisar, algo que me sorprendió porque nunca había mostrado interés en visitar mi lugar de trabajo. Cuando mi asistente me informó que había alguien preguntando por mí y salí a recepción para encontrarme con mi hermano menor, mi primera reacción fue de molestia. Diego, estoy en horario laboral, le dije con más frialdad de la que pretendía. Si necesitas hablar conmigo, puedes llamar para hacer una cita. Él se sonrojó, claramente no acostumbrado a que le hablaran de esa manera. Durante toda su vida había tenido acceso ilimitado a la atención de todos los miembros de la familia,
especialmente la mía. Alba, lo siento, no pensé que... Quiero decir, solo quería verte y disculparme apropiadamente. Miré a mi alrededor. Varios de mis empleados estaban observando discretamente la escena, y me di cuenta de que esta era una oportunidad para establecer límites claros. Diego, aprecio que quieras disculparte, pero mi oficina es un espacio profesional. Si quieres hablar conmigo sobre asuntos familiares, puedes invitarme a un café después del horario laboral, como haría cualquier otra persona. La sorpresa en su rostro fue evidente. Nunca antes le había puesto límites de ningún tipo. Nunca había priorizado mi tiempo o espacio sobre sus necesidades inmediatas. Está bien. ¿Te parece si nos vemos mañana después del trabajo, en el café de la esquina de tu apartamento? Perfecto, respondí. Te veo mañana a las 6. Cuando se fue, mi asistente, Carla, se acercó a mi oficina. ¿Todo bien, Alba?, preguntó. Parecía una conversación tensa. Es mi hermano, expliqué. Digamos que estamos redefiniendo nuestra relación familiar. Carla, quien había trabajado conmigo desde los primeros meses de la empresa, sonrió knowingly. Ah, el famoso hermano, el que nunca sabía exactamente a qué te dedicabas, ¿verdad? Era cierto. Durante todo el tiempo que Carla había trabajado conmigo, había notado que mi familia raramente me llamaba a la oficina, nunca venían a visitarme, y que yo nunca hablaba de ellos en términos particularmente cálidos. Como una asistente perspicaz, había deducido que existía algún tipo de tensión familiar, aunque nunca había indagado en los detalles. Digamos que la dinámica familiar está experimentando algunos cambios importantes, respondí. Ahora, ¿tienes los reportes de progreso de los proyectos de esta semana? El trabajo siempre había sido mi refugio, y esa semana no fue la excepción. Sumergirme en mis proyectos me ayudaba a procesar todo lo que había pasado sin quedar atrapada en el drama emocional. Tenía una presentación importante el viernes para un cliente potencial en el sector bancario, y la preparación requería toda mi atención. Mi encuentro con Diego el día siguiente fue revelador en formas que no esperaba. Llegué al café puntualmente a las 6, y lo encontré ya sentado en una mesa del rincón, con 2 tazas de café y una expresión notablemente nerviosa. Pedí tu café, dijo cuando me senté. Americano con un shot extra de espresso, sin azúcar. Espero haber recordado bien. Me sorprendió que conociera mis preferencias de café. ¿Cómo sabías eso? Bueno, dijo, removiendo su bebida nerviosamente. Siempre prestaba atención a esas pequeñas cosas, aunque probablemente no lo pareciera. Alba, vine aquí porque necesito decirte algo y necesito que me escuches completamente antes de responder. Asentí, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Durante toda mi vida, comenzó, fui el hijo que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Podía cambiar de carrera, gastar dinero irresponsablemente, fallar en mis responsabilidades, y siempre había alguien ahí para rescatarme. Mamá y papá me daban todo lo que necesitaba. Tú siempre estabas disponible cuando necesitaba ayuda con algo. Sofía me defendía cuando metía la pata. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Pero lo que no entendía era el precio que otros estaban pagando por mi comodidad, especialmente tú. Mientras yo recibía atención constante y apoyo incondicional, tú estabas siendo ignorada y minimizada. Y lo peor es que yo participé en eso. Cuando otros se burlaban de tu trabajo, yo me quedaba callado. Cuando papá y mamá te ignoraban en las cenas familiares, yo no decía nada porque era más fácil mantener la armonía que defenderte. Sus palabras me impactaron, porque revelaban un nivel de autoconciencia que nunca había visto en él. Diego, comencé, pero él levantó una mano. Por favor, déjame terminar. He estado pensando mucho en esto desde el domingo. Me di cuenta de que no solo fui un hermano terrible contigo, sino que también me hice un flaco favor a mí mismo. Al estar tan acostumbrado a que otros resolvieran mis problemas, nunca desarrollé la disciplina, la persistencia o la autoconfianza que tú desarrollaste. A los 24 años, no he terminado una carrera, no he mantenido un trabajo, no he logrado nada significativo por mí mismo. Y eso no es culpa de mamá y papá, es mía. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Verte el domingo, ver todo lo que has logrado, me hizo darme cuenta de lo que realmente significa ser un adulto responsable. Y quiero cambiar. No solo quiero ser un mejor hermano para ti, sino que quiero ser una mejor persona en general. Quiero ganarme tu respeto, no por ser tu hermano, sino por quien soy y lo que logro. La conversación que siguió fue la más honesta y profunda que jamás habíamos tenido. Por primera vez, Diego me preguntó detalles específicos sobre mi trabajo, no por cortesía, sino por genuino interés. Quería entender cómo había desarrollado mis habilidades, cómo había conseguido mis primeros clientes,
cómo había manejado las dificultades de empezar mi propio negocio. ¿Sabes lo que más me impresiona?, dijo en un momento dado. No es solo que hayas tenido éxito, sino que lo hayas hecho completamente sola. Yo no habría sabido ni por dónde empezar si hubiera estado en tu situación. Tú podrías haberlo hecho, le respondí. Solo que nunca tuviste que hacerlo porque siempre había alguien dispuesto a resolver tus problemas. Pero tienes las mismas capacidades básicas que cualquier otra persona. ¿En serio lo crees?, preguntó, y había algo vulnerable en su voz que me recordó al niño pequeño que solía ser. En serio lo creo, pero vas a tener que comprometerte de verdad, Diego. Vas a tener que aceptar que vas a fallar algunas veces, que vas a tener que trabajar duro sin garantías de éxito, que nadie va a rescatarte si las cosas se ponen difíciles. ¿Estás preparado para eso? No sé, admitió honestamente, pero quiero estarlo, y me preguntaba, ¿estarías dispuesta a ser mi mentora? No para que me resuelvas los problemas, sino para que me ayudes a entender cómo resolverlos yo mismo. Era una petición que jamás había esperado de él. Durante años, Diego había venido a mí solo cuando necesitaba algo específico, ayuda con una tarea, dinero prestado, que lo rescatara de alguna situación problemática. Nunca había mostrado interés en aprender de mí o en desarrollar sus propias capacidades. Diego, dije cuidadosamente, si realmente quieres que te ayude, va a tener que ser bajo mis términos. Nada de llamarme en pánico a medianoche porque tienes un proyecto para entregar mañana y no lo empezaste. Nada de pedirme dinero prestado para salir de apuros que podrías haber evitado. Nada de esperar que abandone mi trabajo para solucionar tus emergencias. Entiendo, dijo inmediatamente. No quiero que me resuelvas nada. Quiero que me enseñes a resolverlo yo mismo. Está bien, acepté finalmente, pero vamos a empezar pequeño. Termina tu carrera actual de marketing digital. Termínala bien, con buenas calificaciones, aprendiendo realmente el material. Mientras tanto, consigue un trabajo de medio tiempo en algo relacionado. No importa si es solo hacer el trabajo básico en una agencia de marketing local. Lo importante es que empieces a entender cómo funciona la industria desde adentro. Diego asintió vigorosamente. Puedo hacer eso. ¿Y después? Después vemos. Un paso a la vez, Diego. El éxito no es un evento singular. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones correctas acumulándose a lo largo del tiempo. Mientras tanto, mi relación con mis padres también estaba evolucionando, aunque de manera más compleja. Mamá había comenzado a llamarme regularmente, algo que nunca había hecho antes. Al principio, las conversaciones eran algo forzadas, como si ninguna de las dos supiera exactamente cómo hablar con la otra después de tantos años de distancia emocional. Alba me había dicho en una de nuestras primeras conversaciones telefónicas post-revelación: me gustaría que vinieras a almorzar este domingo, solo nosotras dos. Me gustaría conocerte mejor. Era una invitación que sonaba extraña viniendo de mi propia madre, pero entendía lo que quería decir. Realmente no me conocía como persona adulta independiente. Solo conocía la versión de mí que existía en el contexto familiar, callada, complaciente, invisible. El almuerzo fue awkward al principio. Estábamos sentadas en la cocina donde había crecido, pero todo se sentía diferente. Yo ya no era la hija que se conformaba con cualquier atención que me dieran. Era una empresaria exitosa con opiniones fuertes y límites claros. Cuéntame sobre tu trabajo, había dicho mamá. Y por primera vez en mi vida, realmente parecía querer escuchar la respuesta. Le hablé sobre mis proyectos actuales, sobre los desafíos de manejar un equipo, sobre las decisiones estratégicas que tenía que tomar diariamente. Para mi sorpresa, mamá hizo preguntas inteligentes y mostró genuino interés en los detalles. Siempre supe que eras inteligente, dijo en un momento dado, pero nunca imaginé que eras tan emprendedora, tan decidida. ¿De dónde sacaste esa ambición? Siempre la tuve, respondí, solo que nunca nadie me prestó atención cuando trataba de mostrarla. Mamá se quedó callada por un largo momento. Alba, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todos estos años, pero ¿me darías la oportunidad de ser la madre que debería haber sido desde el principio? Era una pregunta cargada, y no tenía una respuesta simple. Mamá, dije, no puedo prometerte que las cosas van a volver a ser como si nada hubiera pasado. Demasiadas cosas han cambiado, y yo he cambiado demasiado. Pero sí puedo prometerte que estoy dispuesta a construir una nueva relación contigo, una relación entre adultas que se respetan mutuamente. Eso es todo lo que puedo pedir, respondió, y había lágrimas en sus ojos. Papá había tomado un enfoque diferente. En lugar de llamarme o invitarme a almuerzos íntimos, había comenzado a aparecer en eventos públicos donde sabía que estaría presente. Cuando di mi conferencia en el Congreso de Marketing, ahí estaba él en primera fila. Cuando la Cámara de Comercio organizó un panel sobre emprendedoras exitosas,
Papá estaba en la audiencia con una expresión de orgullo que nunca antes había dirigido hacia mí. Después del panel, se acercó a mí con una expresión que parecía mezcla de orgullo y remordimiento. Alba, dijo, quería que supieras que he estado presumiendo de ti con todos mis colegas en el trabajo. Les he mostrado los artículos sobre tu empresa. Les he contado sobre tus logros. Estoy tan orgulloso de ti que no sé cómo expresarlo. Agradezco que estés orgulloso, papá, respondí, pero me habría gustado más sentir ese orgullo cuando realmente lo necesitaba. Lo sé, dijo, y su voz se quebró un poco. Lo sé, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Solo puedo tratar de ser mejor de ahora en adelante. Era sincero, podía verlo en sus ojos, pero también era tarde, muy tarde. El daño de décadas de 1900. Negligencia emocional no se podía reparar con unos meses de atención tardía. La situación con Sofía era la más complicada de todas. Como la hermana que siempre había recibido el reconocimiento y apoyo que yo había anhelado, su reacción a mi revelación era la más cargada emocionalmente para mí. Durante nuestra infancia y adolescencia, yo había idolatrado a Sofía. Era todo lo que yo quería ser. Inteligente, exitosa, admirada por nuestros padres. Pero ahora, vista con ojos adultos y con la confianza que había desarrollado, me daba cuenta de que Sofía no era la persona perfecta que había imaginado. Era una buena abogada, sí, pero su éxito había sido construido sobre una base de privilegios familiares y apoyo constante que yo nunca había recibido. Nunca había tenido que desarrollar la resistencia, la creatividad o la independencia que yo había necesitado cultivar para sobrevivir. Finalmente acepté su invitación a almorzar, principalmente porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de nuestra relación de una manera definitiva. Nos encontramos en un restaurante elegante en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde Sofía se sentía cómoda y en control. Alba, comenzó tan pronto como nos sentamos. He estado pensando mucho en nuestra conversación del domingo. Quiero entender cómo llegamos a este punto donde prácticamente no nos conocemos, a pesar de ser hermanas. Es bastante simple, Sofía, respondí. Durante toda nuestra infancia, tú fuiste la estrella y yo fui el público. Tú hablabas, yo escuchaba. Tú brillabas, yo aplaudía. Nunca desarrollamos una relación de iguales, porque nunca fuimos tratadas como iguales. Sofía pareció procesarlo, pero tú nunca dijiste nada, nunca te quejaste. Nunca peleaste por atención. Siempre pensé que estabas bien siendo más reservada. ¿Y por qué habría de quejarme?, pregunté. Cada vez que trataba de destacar en algo, era ignorada o minimizada. Aprendí muy joven que era más seguro mantenerme callada que arriesgarme a ser rechazada públicamente. Alba, dijo Sofía, y había algo en su voz que no había escuchado antes. Me siento terrible por no haber visto lo que estaba pasando, pero también me siento confundida. Durante todos estos años, creí que tenía una hermana menor que era tímida y no particularmente ambiciosa. Ahora descubro que tengo una hermana que es más exitosa que yo, más independiente que yo, más resiliente que yo. Es como si fueras una completa extraña. En muchas formas, sí, soy una extraña para ti, admití. Porque la persona que conoces no es quien realmente soy, es quien tenía que pretender ser para sobrevivir en nuestra familia. Sofía se quedó callada por varios minutos, aparentemente procesando esta información. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, dijo finalmente. No es solo que hayamos perdido la oportunidad de tener una relación real como hermanas. Es que me doy cuenta de que yo también perdí la oportunidad de aprender de ti. Todos estos años podrías haber sido mi mentora, mi inspiración, mi ejemplo de cómo ser realmente independiente y exitosa. En su lugar, estaba tan enfocada en mi propia carrera que nunca vi el valor que tenías para ofrecer. Era una perspectiva que no había considerado. Sofía, dije, el problema no era que fueras exitosa. El problema era que el éxito se trataba como un juego de suma cero en nuestra familia. Para que tú fueras la estrella, yo tenía que ser invisible. Para que Diego fuera el consentido, yo tenía que ser la responsable que nunca necesitaba atención. No había espacio para que yo también brillara. Tienes razón, admitió, y eso es terriblemente injusto. Pero Alba, me gustaría que consideraras algo. Sé que te he fallado como hermana mayor, sé que llegó tarde mi reconocimiento, pero ¿habría alguna posibilidad de que pudiéramos empezar de nuevo, como adultas, como iguales, como las personas que realmente somos ahora en lugar de los roles que jugábamos cuando éramos niñas? Era una propuesta tentadora, pero también complicada. Sofía, dije cuidadosamente, aprecio que quieras reconstruir nuestra relación, pero necesitas entender que ya no soy la hermana menor que te admiraba sin condiciones. Soy una empresaria exitosa con mi propia vida.
mis propias opiniones, mis propios logros. Si vamos a tener una relación de adultas, va a tener que ser entre iguales, no con tú asumiendo el rol de hermana mayor sabia y yo en el rol de hermana menor que necesita orientación. Entiendo, dijo inmediatamente, y honestamente, después de ver lo que has logrado, creo que soy yo quien podría aprender de ti. Me encantaría conocer más sobre cómo construiste tu empresa, cómo desarrollaste esa confianza en ti misma, cómo mantuviste tu determinación cuando nadie creía en ti. Era sincera, podía verlo, pero también sabía que reconstruir una relación después de décadas de dinámicas tóxicas no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Sofía, dije, estoy abierta a explorar una nueva relación contigo, pero va a tener que ser gradual. Necesito tiempo para procesar todo esto y necesito ver acciones consistentes. No solo palabras bonitas. Por supuesto, acordó. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Mientras tanto, mi vida profesional continuaba floreciendo. La presentación para el cliente bancario había sido un éxito rotundo y habíamos ganado un contrato que nos mantendría ocupados durante los próximos 18 meses. Además, mi viaje a Nueva York se estaba acercando y las negociaciones preliminares para el proyecto internacional se veían prometedoras, pero había algo más que estaba considerando, algo que habría sido impensable antes de la revelación familiar. Había recibido una invitación para escribir un libro sobre emprendimiento femenino, específicamente sobre cómo construir una empresa exitosa sin redes de apoyo tradicionales. La editorial había visto mi historia en los medios y creía que podría inspirar a otras mujeres que se encontraran en situaciones similares. Es una oportunidad increíble, Alba, había dicho mi agente literario durante nuestra reunión. Tu historia tiene todos los elementos que el mercado está buscando: superación personal, éxito empresarial, triunfo sobre la adversidad familiar. Creo que podríamos tener un bestseller en nuestras manos. Era tentador, pero también intimidante. Escribir un libro significaría exponer públicamente los detalles de mi experiencia familiar, convertir mi dolor personal en contenido consumible. ¿Estaba preparada para eso? ¿Valía la pena el potencial impacto positivo en otras mujeres? Decidí tomarme un fin de semana para reflexionar sobre la decisión. Conduje hasta una cabaña en las montañas que había rentado para tener espacio para pensar sin distracciones. Era la primera vez en meses que estaba completamente sola con mis pensamientos, sin llamadas de familiares tratando de reconstruir relaciones, sin empleados requiriendo mi atención, sin clientes necesitando aprobaciones. Mientras caminaba por los senderos montañosos, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre, libre de las expectativas familiares que nunca había podido cumplir, libre de la necesidad de probar mi valor a personas que habían decidido desde el principio que yo no era digna de reconocimiento, libre de los roles limitantes que había aceptado durante tanto tiempo. Esa libertad era embriagadora, pero también aterrorizante. Durante décadas, mi motivación principal había sido demostrar que valía algo, a pesar de ser ignorada y minimizada. Ahora que había logrado eso, ¿qué seguía? ¿Cuál era mi propósito ahora que ya no tenía que luchar por reconocimiento básico? La respuesta vino mientras observaba el atardecer desde la terraza de la cabaña. Mi propósito ya no era demostrar mi valor, era usar mi experiencia y éxito para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. El libro no se trataría de exponer a mi familia o buscar simpatía por mis experiencias pasadas. Se trataría de mostrar a otras mujeres que es posible construir una vida exitosa y significativa, incluso sin el apoyo de las redes tradicionales. Cuando regresé a la ciudad el lunes, llamé a mi agente literario. Quiero escribir el libro, le dije, pero con una condición. No va a ser un libro de quejas sobre mi familia. Va a ser un libro de herramientas prácticas y estrategias específicas para mujeres que quieren construir empresas exitosas partiendo desde cero. Perfecto, respondió entusiasmada. Ese enfoque constructivo va a llegar a una audiencia mucho más amplia que una simple historia de víctima convertida en éxito. Esa misma semana recibí una llamada inesperada de mi tío Roberto. Desde la cena familiar, había estado enviando mensajes ocasionales de disculpa, pero nunca habíamos tenido una conversación real sobre lo que había pasado. Alba, dijo con una voz que sonaba genuinamente avergonzada, sé que no tengo derecho a pedirte un favor después de cómo te traté, pero me encuentro en una situación donde realmente necesito tu ayuda profesional. Resultó que el pequeño negocio familiar de construcción que manejaba junto con mi primo estaba en problemas. Habían perdido varios contratos importantes porque su imagen corporativa era amateur y desactualizada. Los clientes potenciales los veían como no profesionales comparados con la competencia más moderna. Hemos visto tu trabajo en otros lugares,
admitió Roberto, y nos damos cuenta de que eres exactamente lo que necesitamos para modernizar nuestra imagen, pero entenderé perfectamente si me dices que no, después de cómo te he tratado. Era una situación interesante. Por un lado, Roberto había sido una de las personas más crueles conmigo durante años, siempre listo con comentarios sarcásticos sobre mis dibujitos sin futuro. Por otro lado, era familia, y esta podría ser una oportunidad para demostrar que había crecido más allá del resentimiento. Roberto, dije, estoy dispuesta a considerar trabajar contigo, pero va a ser bajo términos estrictamente profesionales. Pagas las mismas tarifas que cualquier otro cliente, cumples con los mismos plazos y estándares de comunicación que requiero de todos mis clientes, y aceptas mi criterio profesional sin cuestionamientos basados en nuestra relación familiar. Por supuesto, acordó inmediatamente. Alba, después de ver lo que has logrado, no se me ocurriría cuestionar tu criterio profesional. Solo queremos el mejor trabajo posible, y claramente, tú eres la mejor en lo que haces. Trabajar con Roberto y su socio resultó ser una experiencia reveladora. En el contexto profesional, Roberto era completamente diferente a como había sido en las reuniones familiares. Era respetuoso, atento a los detalles y genuinamente agradecido por mi experiencia. La dinámica familiar tóxica que había permitido sus comentarios crueles simplemente no existía en el ambiente de trabajo. El proyecto fue un éxito rotundo. En 3 meses, habíamos transformado completamente la imagen de su empresa constructora. Diseñamos un logo moderno y profesional, desarrollamos materiales de marketing sofisticados, creamos una página web impresionante y establecimos una presencia en redes sociales que los posicionaba como líderes en construcción sustentable y de alta calidad. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En los primeros 2 meses después del lanzamiento de su nueva imagen, habían conseguido más contratos que en los 6 meses anteriores. Su facturación se había duplicado y por primera vez en años tenían que rechazar proyectos porque estaban completamente reservados. Alba, me dijo Roberto cuando nos reunimos para evaluar los resultados finales del proyecto, no solo salvaste nuestro negocio, lo transformaste completamente, pero más importante que eso, me demostraste lo increíblemente equivocado que estaba sobre tu trabajo y tu talento. No eran dibujitos. Era arte comercial de nivel mundial, no eran jueguitos con computadoras, era estrategia de negocios sofisticada. Fui un idiota durante todos estos años, y lamento profundamente haberte subestimado. Era gratificante escuchar esas palabras, pero lo que más me satisfacía era la evidencia concreta de mi capacidad profesional. Había tomado un negocio familiar en declive y lo había convertido en una empresa próspera y moderna. Era el tipo de transformación que validaba no solo mi talento creativo, sino mi comprensión estratégica de los negocios. Mientras tanto, mi libro estaba tomando forma. Trabajaba en él principalmente durante las noches y fines de semana, enfocándome en crear un manual práctico para mujeres emprendedoras que no tenían acceso a redes de apoyo tradicionales. Los capítulos cubrían todo, desde cómo identificar oportunidades de mercado, hasta cómo manejar el aislamiento emocional de construir un negocio sola. El proceso de escritura resultó ser terapéutico de maneras que no había anticipado. Mientras documentaba las estrategias y técnicas que había desarrollado durante mi viaje empresarial, me di cuenta de cuánto había crecido y aprendido. La Alba que había comenzado tomando pequeños trabajos freelance en su dormitorio universitario era una persona completamente diferente de la Alba que ahora dirigía una empresa de 12 empleados y negociaba contratos internacionales.